Hola, bienvenidos a su canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a continuar con nosotros en este espacio donde tratamos de hablar de todo lo concerniente con la danza. Hoy vamos a hablar de versiones danzarias en vez de creaciones nuevas. Y le voy a traer, para ponerlo más o menos en contexto, vamos a hablar de los pros y de los contras, de las versiones danzarias. Seguro que le pasa, y voy a tratar esto como si fuera una película, que usted cuando ya tiene determinada edad ve pues todas las películas que ha visto durante un tiempo enorme. Vamos a suponer que usted tenga 25 años o 26 años, pues usted ya 23, 22 años viendo películas. Según el filme que usted vea y lo que le guste ver, pues va a notar que en el género cinematográfico que usted está acostumbrado o ve más cantidad de películas, llega un momento que todo le parece igual. Si a usted le gusta leer, todavía va a ser mucho más remarcado. Es decir, usted va enseguida a darse cuenta, si le gustan las telenovelas, por ponerles un ejemplo, que en esta telenovela estamos viendo Edipo, estamos viendo Romeo y Julieta, estamos viendo algo de Don Quijote, y lo va entremezclando y lo va identificando, y llega un momento que puede adivinar toda la historia, toda la trama, todos los personajes, haciendo un símil con una obra literaria o con algún film que ha visto anteriormente, de años anteriores, por supuesto, disculpen la redundancia. Lo mismo pasa con la danza. La danza ha avanzado muchísimo técnicamente, ha avanzado muchísimo expresivamente, pero sin embargo seguimos haciendo versiones. A esto es a lo que yo llamo hacer versiones. Entonces, podemos ver una danza regional y nos damos cuenta que si es una obra en sí regional, es una versión de algo que anteriormente hemos visto. Si es un ballet clásico o es un ballet neoclásico o posmodernista, nos vamos a dar cuenta, y hay muchos que están sumamente marcados, que lo que estamos viendo es una versión de un ballet clásico, de un ballet romántico, y puede ser que hasta el ballet de acción que ha llegado a nuestros días. Entonces, lo mismo pasa con la revista musical, lo mismo pasa con los bailes de variedades, lo mismo pasa con los distintos bailes folclóricos y contemporáneos. Aunque usted no lo crea, son a veces mucho más versiones que un tema original. Es muy difícil, es decir, yo considero muy difícil llegar o lograr hacer una creación artística dentro de la danza con un tema innovador. Es sumamente difícil. No es imposible, no es imposible. Pero si nos ponemos a ver, casi todos son pequeñas versiones de un tema que ya se ha tratado con anterioridad. Muchas veces muy válidas, muchas veces sumamente válidas, pero otras veces no tan interesantes como si fuera una nueva creación. Esto, ya le dije, pasa en los 4 géneros danzarios dentro de lo que es el arte como tal de la danza. Entonces, aquí hay pros y hay contras. Los contras es que cuesta mucho trabajo ver algo diferente. Los pros es que vamos viendo cómo ha ido a través del tiempo evolucionando mediante la técnica, mediante la expresividad, mediante el diseño de luces, mediante la música, mediante el diseño de vestuario, cómo va evolucionando un mismo tema que nos va a ir dando, por supuesto, otras ópticas y otros, vamos a llamar, otras interpretaciones de lo que vemos dentro del arte danzario. Entonces sí tiene pros y sí tiene contras, indiscutiblemente. ¿Es válido? Yo pienso que es válido. He visto, pasa mucho, por ejemplo, voy a poner solamente un ejemplo, con Lago de los Cisnes. ¿Sí? Hay
Lagos de los Cisnes clásico, hay Lago de los Cisnes modernos, hay Lago de los Cisnes puramente masculinos, hay Lago de los Cisnes circense, es decir, hay una gran cantidad de versiones sobre el mismo tema, a veces hasta con las mismas músicas, es decir, se ha respetado todo lo que es la música del Lago de los Cisnes y se ha respetado el tema, lo único que se ha cambiado es el género danzario o la forma de hacer la danza, eso es lo que se ha cambiado más. Y por supuesto, al cambiar esto, pues cambias la iluminación, cambias los trastes, cambias el vestuario. Yo lo veo como una cosa realmente muchas veces cuando se hace muy serio, pues lo veo innovador hasta cierto punto, lo veo necesario, lo veo que trasciende en su tiempo, es decir, ya trascendió su época y es tanta la importancia que se le ha dado que se ha hecho una versión distinta. Me imagino, no viví en esa época, pero me imagino que debe haber pasado, quizás no desde los inicios de la danza, pero sí casi de inmediato, pensando 100 años aproximadamente, que se empezaron a hacer versiones sobre temas que ya se habían tratado. En esa época, por supuesto, si no existía cómo tener una memoria documental visual y sonora, pues no se podía tener en la memoria, pero estoy seguro que todo ha ido avanzando a través de versiones. Ahora, lo que es un poco contrario, nos ocupamos mucho de hacer versiones, casi todos nos ocupamos mucho de hacer versiones. ¿Por qué? Porque la versión es un gancho. La versión nos da un cierto grado de aceptación como tal. Sin embargo, no nos ocupamos de buscar nuevas alternativas, no nos ocupamos de buscar nuevos temas que quizás estén más actualizados, pero que no las vamos a jugar realmente porque vamos a tener que hacer todo desde cero. Y muchas veces, aunque empecemos todo desde cero, aunque el tema no sea el mismo de una versión, sin querer, nos vamos a ir acercando durante la creación a uno de los temas que ya se han tratado. La diferencia es que al estarlo manipulando, al estarlo creando, al estarlo moldeando, tanto con el bailarín como con la búsqueda de la música, con la búsqueda del vestuario, con la búsqueda de la escenografía, con la búsqueda de las luces, pues esto, al tratar de utilizar la técnica de alguna manera innovadora, esto y en cualquiera de los géneros, no se crea que tiene que ser solamente en la danza contemporánea, puede ser en el ballet también, que ha dado un salto cualitativo indiscutible dentro de su técnica, dentro de su forma de expresarse, y lo mismo pasa con el folclore, y lo mismo pasa con la danza de variedades o el teatro musical, y de pronto, sin querer, muchas veces logramos algo distinto. Cuando logramos algo distinto, entonces logramos no solamente, vamos a decirlo así, hacer un tema diferente, sino que empezamos a lograr un sello como creadores. Empezamos a buscar que no nos lean como leen a los demás, que no nos interpreten como interpretan a los demás. Ahora, esto indiscutiblemente es un trabajo que muchas veces no aparece desde nuestra primera obra creativa. Esto es una cosa que se va logrando una identidad y sin querer va apareciendo un tema distinto. En la danza es posible. Aquí yo le dejo mi criterio a favor y en contra de realizar reprise, vamos a decirle así ahora, de realizar distintos reprises sobre un mismo tema. Es decir, no creamos realmente todo al 100%, sino que lo que hacemos es traspolarlo, transformarlo,
recrearlo de una forma distinta a lo que normalmente hemos visto. Muchas de estas versiones danzarias son indiscutiblemente sumamente serias, son muy aplaudibles, pero tenemos que hacernos un llamado de atención todos los creadores para buscar nuevos temas más actualizados, que es lo más difícil del mundo, pero hay que buscar algo un poco más actualizado que vaya dando un impulso nuevo, no solamente a la técnica y no solamente a la expresividad, sino también en la misma medida a la creación artística dentro del género danzario. Ahí se los dejo de tarea, espero que les haya gustado el comentario, espero que haya mucha gente que esté a favor, también van a haber mucha gente que está en contra, pero es otra forma o otra óptica de tocar el tema de las versiones. Mi nombre es Paulino Fernández, los espero mañana, aspiro que les haya gustado y ya saben, si quieren recibir notificaciones del canal, suscríbase, déjenos un like si quieren apoyarnos, critíquenos, denos un tema de su preferencia o simplemente haga un comentario. Muchas gracias.